Bueno, continuando con lo que ya les envié en la clase pasada, en la contabilidad necesitamos lo que se denominan cuentas, ¿sí? Si ustedes leyeron algo ya, cuentas son el elemento básico y fundamental de la contabilidad. Van a estar representadas por una palabra o una frase. En este caso, tenemos una lista de cuentas en este plan de cuentas. Es un listado organizado de cuentas y clasificadas por los 5 capítulos: activo, pasivo, patrimonio neto, resultados positivos y resultados negativos. También tienen otras subclasificaciones en subcapítulos como corrientes, no corrientes, ordinarios, extraordinarios, etcétera. Y están también separadas en rubros. Entonces vamos a empezar ahora a ver sobre este plan de cuentas, con las cuentas más esenciales que vamos a utilizar. Y no todas, ¿no? Porque son un montón, pero por lo menos las que más vamos a utilizar, las más frecuentes en la vida diaria, digamos, y más o menos qué significa, a qué se refiere. Bueno, entonces, cuando dice patrimoniales activas, se llama patrimoniales porque es como un subgrupo que incorpora al activo, el pasivo y el patrimonio neto. Eso es más teoría, no es necesario no me interesa que lo sepan, digamos, porque después en la práctica no lo vamos a utilizar prácticamente, salvo en el prebalance, en el balance de sumas y saldos. Entonces, las corrientes, las cuentas corrientes, o sea, no se confundan con una financiación, ¿no? Sino que las cuentas que están en el activo corriente son todas las que son dinero o equivalentes a dinero, o se espera que dentro del plazo de un año se conviertan en dinero. Por ejemplo, también vamos a incluir las mercaderías, ¿no? Las no corrientes las vamos a ver después, ya le vamos más con ejemplos. Bueno, acá empieza entonces lo que sería el primer rubro. Los rubros van a estar con mayúscula en negrita y pegados a las cuentas, ¿sí? Entonces, caja y bancos sería el primer rubro. Y la primera cuenta figura acá: recaudaciones a depositar o caja. Eso depende de un sistema de registro que quizás ya no se usa tanto. Hoy en día nosotros más que nada vamos a utilizar la cuenta caja como nuestra primera cuenta, ¿sí? Una cuenta equivalente al dinero en efectivo, tanto en la caja registradora como en la caja fuerte, si se imaginan en una empresa, ¿no? Recuerden que siempre tienen que ponerse como la camiseta de la empresa, ¿eh? O sea que ustedes son la empresa, estos son sus cuentas. Después vamos a tener Versa, cuenta corriente. Esta cuenta va a representar al dinero que tenemos depositado en el banco, en ese banco, ¿no? En una cuenta corriente. Después tenemos Banco Nación Argentina, cuenta corriente, también dinero en otro banco. Moneda extranjera va a ser equivalente a cualquier tipo de dinero que no sea de este país, que lo usemos para compras o pagos, ¿sí? Si tenemos proveedores en el exterior, por ejemplo, ¿no? Bueno, después sigue el rubro inversiones. Ya tenemos los plazos fijos, ¿sí? O sea que, fíjense que las cuentas siempre va primero el nombre del banco y después el tipo de cuenta, ya sea cuenta corriente, plazo fijo, caja de ahorro, etcétera. Y acá nuevamente tenemos moneda extranjera, que serían, por ejemplo, imagínense tener dólares para
inversión o para especulación. O sea, tengo dólares como inversión para, por si sube el dólar, por lo menos gano dinero, entre comillas, ¿no? Porque si sube el dólar, sube todo, entonces por lo menos no pierdo, sería lo más real, ¿no? Títulos públicos son otros tipos de inversiones. Dado que más pueden haber conocido ustedes son los bonos federales que tuvimos todos en nuestras manos hace unos casi 20 años. Eh, Esos tenían una tasa de interés que cuando se venció el periodo, no recuerdo bien la fecha, en los que realmente no necesitaban, tenían pesos y ni los utilizaban para invertir, ganaron también mucho dinero. Recuerden que los compraban a los federales prácticamente a 50 centavos, o sea, el 50% del valor que valían. Así que fue una buena inversión para los que tenían pesos en ese momento. Acciones con cotización son las que se compran en las bolsas de comercio. ¿Sí? Otro tipo de inversiones. Bueno, pasamos a la siguiente página. Siguiente rubro, créditos por ventas. Ahí vamos a tener documentos a cobrar cuando alguien nos entrega un pagaré. Deudores por ventas, cuando nosotros hacemos una financiación propia de la casa. Deudores morosos, obviamente cuando esos deudores se atrasan en el pago de una cuota. Deudores en gestión, cuando ya pasan 2 o 3 cuotas de que se vienen atrasando y se los llama y se los intima a pagar. Deudores en gestión judicial, cuando ya se inicia el trámite en los tribunales para intentar cobrarles. Y de ahí se pueden salir, dependiendo de lo que sea la decisión del juez, puede salir que puede volver a ser de un deudor por venta si es que le empiezan a descontar, supongamos, del recibo de sueldo, o si rara vez se hace porque siempre después se lo puede volver a enganchar, digamos, al deudor. Si el juez determina que no hay ninguna forma de que esa persona pueda pagar esa deuda, pasaría a ser un resultado negativo, sería deudores incobrables. Bueno, otros créditos, préstamos al personal. Ahí tenemos cuando las situaciones en que se le presta dinero a la persona, que puede ser montos superiores al valor de su sueldo y que después se lo vamos descontando en varias cuotas a medida que van cobrando a fin de mes. Deudores varios sería los deudores que nos deben por cualquier otra actividad que no sea la actividad principal. ¿Sí? Supongamos que tenemos un comercio de venta de ropa y al mismo tiempo también tenemos como una inversión un departamento para alquilar. Entonces, si nos deben dinero del alquiler, puede ir en la cuenta deudores varios. Bienes de cambio. Acá la principal cuenta que vamos a utilizar es mercaderías. De reventa no, porque como yo les decía, bueno, no a ustedes no, pero nosotros para tratar de, digamos, de no hacer tan complicado el estudio de la contabilidad, vamos a tomar ejemplos de empresas que se dedican a la reventa de mercadería y no a la industrialización, ¿sí? O sea, no fabrican mercadería, sino que le compran a un proveedor y así como la reciben, la venden, obviamente a un mayor precio, ¿no? Así que nosotros directamente vamos a utilizar la cuenta mercaderías. Anticipo a proveedores sería un caso en el que el proveedor no tenga una mercadería específica y pida una seña
y él me la consigue, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso vamos a tener un activo con ese anticipo, con esa seña que le vamos a hacer, un derecho a recibir mercadería a cambio de ese dinero que entregamos. Otros activos serían activos que tenemos en stock, o sea, imagínense combustibles, un tanque de combustible que compramos para nuestros vehículos de reparto, ¿no? Entonces, llenamos un tanque de combustible grande, específico para eso, así logramos tener un stock garantizado y también logramos un menor precio de costo por comprar por cantidad, ¿sí? Papelería y útiles de escritorio serían sinónimos de, por ejemplo, varias cajas de resmas, de hojas, para utilizar. Una vez que se utiliza ese combustible o esas resmas, pasan a ser resultados negativos, ¿sí? Pasan a ser gastos. Bueno, en el caso del IVA, lo vamos a ver más adelante, cuando nosotros compramos, pagamos IVA, pero como en realidad no nos corresponde, porque en realidad el que más lo paga es el consumidor final, entonces en este caso tenemos un saldo a favor de IVA. Digamos, el saldo a favor se obtiene a fin de mes en el caso de que haya comprado durante todo el mes más por el monto que vendí, ¿no? Pero si yo compro en esa operación sola, voy a tener IVA crédito fiscal por la compra de mercadería. El saldo a favor es si en un caso particular donde yo haya comprado por más dinero de mercadería que el que vendí. Obviamente que es una situación atípica y insostenible a largo plazo, porque si no estaría comprando, comprando, comprando y no estoy vendiendo casi nada, ¿no? O sea que eso es una situación muy atípica. Sería como que la FIP me debe a mí tener un saldo a favor. Obviamente que la FIP no me lo va a dar, sino que me lo va a considerar para el futuro, ¿no? Y otros anticipos de impuestos y gastos pagados por adelantado también son activos. Bueno, empiezan los no corrientes y tenemos el rubro más característico es, bueno, acá tenemos también inversiones más a largo plazo, ¿no es cierto? O sea, el rubro más característico es bienes de uso. Este sería casos que yo invierto también en otras cosas, como yo les decía, en edificios para alquilar o en un terreno, o sea, son situaciones en que yo digamos, las inversiones que yo compro y no para vender al otro día como se puede hacer, con, por ejemplo, como con las acciones o con los, digamos, dólares. Porque la compra de terrenos y de edificios es un proceso largo, complicado y costoso, o sea que no es tan sencillo comprar y vender todos los días. Poder se puede, pero digamos, yo lo compro para tenerlo ahí, ¿no? Como diversificar mi inversión. Em, Todo esto serían a largo plazo, si por eso están en este rubro. Bienes de uso, también equipo de herramientas, maquinarias, instalaciones, rodados, terrenos, edificios. Son todos los bienes que se espera que duren también en la empresa por más de un año, ¿no? O sea, si tengo un vehículo, lo vamos a llamar rodados, voy a esperar que me duren más de un año en la empresa. A menos que por ahí me salga un buen negocio de venderlo, ¿no? Para renovarlo. Y las mejoras, después les voy a mandar un pequeño, una pregunta para que ustedes debatan a ver qué entienden por las mejoras. El anticipo de compra de bienes de uso sería
cuando nosotros también en la misma situación anticipamos a los proveedores, en este también anticipamos dinero para comprar un bien de uso, ya sea un rodado, una maquinaria, lo que sea, ¿sí? Bueno, la siguiente página tenemos, bueno, las amortizaciones, que es largo de explicar, no las vamos a utilizar, pero más que nada es el desgaste que se va considerando aparte, ¿sí? De los vehículos, de los edificios. Los activos intangibles son justamente eso, los que no se pueden tocar, digamos, sino que son tocar físicamente, ¿no? Este, son derechos que no implican un derecho contra terceros, es un derecho propio, como una defensa, ¿no es cierto? Contra una competencia. O sea que, pero no implica que yo, por tener, por ejemplo, una llave de negocio, voy a poder ir a reclamarle algo a alguien. Son situaciones particulares que me van a dar un derecho a utilizar algo. La llave de negocio, por ejemplo, va a implicar un aumento normalmente en el precio de venta de un comercio si es que, digamos, ese comercio viene ganando cada vez más dinero, ¿no? Si tiene mucha clientela, o sea, una cartera de clientes amplia, si se le ve que tiene futuro, cuánto ha invertido en publicidad. Mm, Entonces, de manera de que ustedes, si yo les pregunto, por ejemplo, dónde queda el local de telas Manet, seguramente la mayoría debe saber que queda, bueno, por lo menos, no sé si hay algunos varones, pero las mujeres deben saber que queda en Pellegrini y Perú, ¿no? Bueno, eso es parte de la llave de negocio también, que todo el mundo sepa dónde está, porque hace muchos años que está, ¿no? Entonces, todas esas cosas que no se ven a simple vista, la van a ver también en la llave de negocio, pero solamente más que nada al momento de la venta. Las concesiones y franquicias también son otro tipo de activo intangible que lo pueden ver en las franquicias de Día, las franquicias de Santino, ¿no? Donde van a ver ustedes un comercio igual o muy parecido, con los mismos colores y diseños al que puede llegar a estar en Buenos Aires, supongamos, ¿no? Y con los mismos productos, y como que ellos se llevan la popularidad, el nombre, el prestigio de esa marca que están comprando, entre comillas, ¿no? Los que tienen una franquicia, los dueños de esa franquicia. Así que también no vamos a utilizar mucho de esto pero se puede utilizar después, no hay ningún problema. Y ahí donde tenemos una raya empieza las patrimoniales pasivas, también con pasivos corrientes. El pasivo corriente implica todas las deudas que van a vencer dentro del plazo de un año, o sea, deudas a menos de 12 cuotas, digamos. Primer rubro, cuentas por pagar, y la deuda más importante es con los proveedores. ¿Por qué? Porque si no le pagamos a los proveedores nos vamos a quedar sin mercadería y así vamos a tener que cerrar, ¿no? O sea, hay muchas otras deudas que se pueden patear, pero con los proveedores, digamos, no hay que joder. Acreedores varios sería otras deudas que tengamos con otras personas o empresas que no necesariamente van a tener que ver con la actividad principal, ¿no? O sea, supongamos que tenemos un servicio de agua filtrada, o sea, tenemos deuda con el sodero, digamos, ¿no? Entonces, acreedores varios, acreedores a todos los que yo les debo.
Después tenemos acreedores prendarios, que son las deudas que hay por un bien mueble, por ejemplo con un vehículo, y que las tenemos que pagar. Ahí está mi hija. Bueno, entonces los vehículos que todavía se deben cuotas van a tener una deuda. Bueno, Eli, papá está trabajando, ¿sabes? Bueno, así, silencio. Bueno, entonces van a tener una prenda hasta que yo termine de pagar la deuda. Acreedores hipotecarios sería lo mismo, pero para hipotecas, más que nada las realizan los bancos sobre bienes inmuebles, como por ejemplo una casa, un departamento, un terreno. Después tenemos obligaciones a pagar bancarias en los préstamos, ¿no? Todo tipo de préstamos. Adelanto en cuenta corriente, que es el famoso giro en descubierto, que se hace cuando yo puedo emitir un cheque y no tiene fondos suficientes en la cuenta. Entonces el banco me avisa para que yo la vaya a cubrir esa deuda, ese faltante de dinero. Bueno, rubro remuneraciones y cargas sociales. Tenemos la cuenta sueldos y jornales a pagar. Esa la va a ser la principal. Y anticipo de sueldos también la tenemos abajo como cuenta regularizadora, que va a tener un saldo opuesto a la cuenta sueldos y jornales a pagar, porque le va a restar el monto en el caso de que haya habido un adelanto de sueldos. Cargas fiscales, acá vamos a tener todas las cuentas referidas a las deudas de impuestos, ¿sí? Tasas, etcétera. Fíjense que muchas de las cuentas del pasivo terminan con a pagar. Entonces, a la hora de ustedes de recordar de qué capítulo es, de activo, pasivo, patrimonio neto, van a poder ubicarse si termina con a pagar, diciendo que sí o sí es pasivo, ¿no? Bueno, anticipo de clientes, esto es lo opuesto al anticipo de a proveedores. Cuando un cliente me adelanta dinero a mí para que yo le consiga mercadería, me da una seña. Así que tenemos esa cuenta anticipo de clientes. Otros pasivos, por ejemplo, alquileres cobrados por adelantado. Cuando nosotros tenemos un departamento para alquilar y el inquilino me paga, supongamos, 3 meses por adelantado, entonces tenemos una deuda de dar en uso ese departamento sin cobrarle por 3 meses. Bueno, las pasivos no corrientes son repetidos de algunos de los anteriores, pero a largo plazo. Pasamos al patrimonio neto, capítulo patrimonio neto, rubro capital social y la principal cuenta acciones en circulación. Este va a ser representativo del capital o capital social que pueden haber escuchado algunos en la secundaria y que van a representar el capital inicial con lo que los socios arrancan la empresa. Después la empresa se puede ir capitalizando y ese capital puede ir aumentando también. Pero bueno, esas son situaciones más complicadas, así que nosotros no la vamos a ver. Sí vamos a ver un capital inicial para arrancar una empresa, que es obviamente fundamental, ¿no? Y acá tenemos dentro de los resultados no asignados, los resultados acumulados de los ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio que vienen a parar y a reservarse ahí. O sea, cuando se termina el año, se hace un balance. Puede ser, algunas empresas lo hacen cada 3 meses, pero no hay problema. Tradicionalmente se hace una vez al año, a fin de año, o sea, coincide con el año calendario. Y se juntan todos los resultados positivos menos todos los resultados negativos y se obtiene el resultado del ejercicio, que puede ser positivo o negativo, o sea, ganancia o pérdida. Y eso va registrado después en el patrimonio neto.
Acá empiezan los resultados positivos. Empezamos con los ordinarios. Se dividen en ordinarios y extraordinarios dependiendo de la naturaleza de la operación, o sea, si son comunes o no comunes. Fíjense, primer rubro, está en la otra página, venta de mercaderías, o sea, rubro ventas, cuenta venta de mercaderías, va a ser equivalente, va a tener siempre el equivalente al importe de venta de contado, ¿sí? De la factura de contado. Después, si fuera financiado, ya va a haber otras cuentas más que van a indicar un resultado por financiación, ¿no es cierto? Por ejemplo, los intereses, ¿no? Pero venta de mercaderías siempre se registra de contado y sin impuestos. Los impuestos se registran aparte. Bueno, acá tenemos resultados positivos por ejemplo, inversiones permanentes, ingresos por alquileres, resultados financieros y por tenencia, intereses del plazo fijo. Si tengo un plazo fijo de 1.000 pesos y lo pongo a un año y me van a dar un 30% de interés, que hoy en día es una tasa promedio, a fin de año voy a tener 300 pesos adicionales. O sea, mi plazo fijo va a valer 1.300, pero los intereses que obtuve por el plazo fijo van a ser de 300 pesos. Bueno, y todos los otros intereses, la diferencia de cambio van a ser relativas al aumento. En este caso, si tengo dólares y sube el dólar, voy a ganar por la subida del dólar, ¿no? Resultado por tenencia, pues imagínense que tenga un vehículo y los vehículos usados suben de valor, entonces gano también por tener, ¿no? También tenemos resultado financiero y por tenencia de pasivos. Imagínense tener una deuda en dólares y que baje el dólar. Entonces ganamos por disminución de pasivo en pesos, ¿no? Después pasamos los extraordinarios, lo que no son tan comunes. Tema de ganancias por juicios, o sea, nuestra empresa no se dedica a hacer juicios. Donaciones también, no es muy difícil tener donaciones, digamos, muy raro recibir donaciones. Vender bienes de uso también no es común, como yo le decía, vender un vehículo. No nos dedicamos a vender vehículos, pero se puede. Pasamos ahora a los resultados negativos, ordinarios. Si el principal resultado positivo era la venta de mercadería, el principal resultado negativo va a ser justamente el costo de la mercadería vendida, ¿no? Cuánto nos salió a nosotros a esa mercadería que acabamos de vender. Después tenemos los rubros gastos de comercialización y administración, donde están separados de esa manera, pero a nosotros no nos va a interesar demasiado cómo se separen. Más que nada que vean que tenemos gastos por fletes, seguros, luz, teléfono, gasto de sueldos, ¿sí? Y muy similares en administración. Después tenemos otros egresos, resultado financiero y por tenencia de activos, ¿sí? Si tenemos dólares y baja, ahí sería por diferencia de cambio, pero si tenemos dólares y por casualidad baja el dólar, perdemos, ¿no? O si tenemos un vehículo y bajan el precio de los vehículos usados, entonces también tenemos una pérdida por tenencia. Acá está la que yo le decía, resultado financiero y por tenencia de pasivos. Todos los intereses que me cobran los proveedores, los bancos. Diferencia de cambio. Tengo una deuda en dólares y sube el dólar. Entonces se me aumenta la deuda. Tengo un resultado negativo por aumento de deuda. Impuesto a las ganancias. Está solito en ese rubro. Y los extraordinarios que no los vamos a utilizar, pero fíjense,
todo tipo de siniestros no asegurados, incendios, robos, inundaciones, lo que se imaginen, ¿no? Bueno, así que esto básicamente es un plan de cuentas genérico. Todas las empresas tienen que tener uno. Esto es modificable según sus necesidades. Por ejemplo, después vamos a ver el plan de cuentas de YPF. Van a ver que tienen cuentas relativas a la exploración, donde otras empresas que, como dedicadas a la venta de ropa quizás no van a tener una cuenta que se llame exploración, gastos de exploración, ¿no? Entonces, esto es modificable por la empresa, por el contador, según las necesidades que tenga. Después les voy a mandar un trabajito práctico para que hagan con esto, para clasificar las cuentas en capítulos y en rubros, ¿sí? Y obviamente también les voy a explicar de cómo se hace.